Como grupo pequeño, estamos estudiando un libro titulado Siervos para su gloria. Antes de hacer, necesitamos ser. Aquí está un resumen del primer capítulo. El texto aborda la importancia de ser antes de hacer en el contexto del servicio cristiano, destacando la necesidad de madurez espiritual antes de asumir responsabilidades. Utiliza el ejemplo de cuando los apóstoles eligieron a personas calificadas para servir las mesas, enfatizando que incluso tareas simples requieren personas con carácter sólido y madurez. Servir antes de estar preparado puede llevar a errores y orgullo, como se ejemplifica en la historia de Marcos, quien, al principio, no estaba listo para el ministerio, pero más tarde se convirtió en el autor del Evangelio. El autor argumenta que servir antes de estar preparado puede llevar a errores y al orgullo. El texto explora cómo las personas llegan a la fe cristiana con experiencias pasadas y perspectivas mundanas que necesitan ser tratadas a través de la santificación. Identifica varias manifestaciones de inmadurez, como carnalidad, celos y contienda, como se vio en la iglesia de Corinto. Las enseñanzas de Pablo a los corintios se usan para ilustrar la necesidad de crecimiento y humildad. Servir antes de estar preparado puede llevar a errores y orgullo, como se ejemplifica en la historia de Marcos, quien, al principio, no estaba listo para el ministerio, pero más tarde se convirtió en el autor del Evangelio. El texto también explora cómo la caída de Adán afectó a la humanidad, haciendo necesaria la santificación para que podamos servir en la familia de Dios. Habla sobre la inmadurez emocional y espiritual, ejemplificada por las divisiones y celos en la iglesia de Corinto. Pablo reprendió a los corintios por su comportamiento inmaduro, comparándolos con niños, y enfatizó que todos deben entender que nada somos sin Dios. El autor destaca que la naturaleza pecaminosa puede controlarnos y que es necesario crecer espiritualmente para evitar divisiones y críticas dentro de la iglesia, recordando que el orgullo y la falta de madurez deben ser superados para un verdadero servicio a Dios. Las personas llegan a la vida cristiana con diferentes influencias y afectaciones, resultado de experiencias pasadas. Estas experiencias, como maltrato o complejos, dejan huellas que pueden manifestarse en la vida cristiana si no son reconocidas y trabajadas. Además, muchos llegan con una cosmovisión mundana, afectando su visión del mundo y de sí mismos. Esto puede generar una sobrevaloración de uno mismo y comportamientos erróneos como perfeccionismo, celos, ira, resentimiento y falta de perdón. El proceso de madurez emocional es esencial, y se menciona que señales de inmadurez incluyen una necesidad de aprobación, perfeccionismo, celos, falta de control sobre la lengua y dificultades para reconocer talentos ajenos. La transformación espiritual requiere reconocer estas disfunciones y permitir que Dios las sane, cambiando nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. La madurez emocional, guiada por el Espíritu Santo, es crucial para experimentar la plenitud de vida que Cristo ofrece. Existe la necesidad de desarrollar el carácter antes de asumir responsabilidades y liderar. Ejemplos bíblicos como Moisés, quien pasó 40 años en el desierto para aprender humildad y servidumbre antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. El liderazgo requiere tiempo y formación en el carácter, y los buenos líderes deben ser buenos seguidores primero. Las enseñanzas de Pablo a Timoteo señalan que el carácter, fidelidad, sabiduría y pureza debe preceder al servicio. Se reflexiona sobre cómo la santificación, el proceso progresivo de transformación en Cristo, implica crecimiento y madurez, lo cual se logra con el tiempo. Para servir efectivamente, es esencial ser transformado por Dios y madurar espiritualmente, lo que permite actuar con sabiduría, amor y dominio propio. El autor describe aspectos clave de cómo los individuos llegan a la fe y los desafíos que enfrentan. Afectados por el pasado. Los nuevos creyentes son impactados por sus experiencias pasadas y necesitan sanación. Apropiándose de las disfunciones.
Aceptar las influencias pasadas y asumir las luchas personales es crucial para el cambio. Mentalidad mundana. Los nuevos creyentes frecuentemente tienen una perspectiva mundana que necesita ser transformada por una cosmovisión bíblica. Sobrevaloración de sí mismos. Un sentido exagerado de autoimportancia puede llevar a actitudes críticas.